Ahora, no hicieron tantas preguntas en el chat como la sesión uno. Yo tengo una Perdón. pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, ¿eres Cintia? Eh, Rocío, Rocío, hola. hola. Sí. ¿Por qué no se consideran como en estas nuevas tendencias, la economía feminista, la economía digital, la economía social y solidaria? Ahí Ray. no se puede aplicar todo esto de la complejidad. Déjame habilitar el micro. Acá, es este. Sí, Rocío. Sí, Rocío. Sí, em, de hecho está pendiente esta parte. Eh, yo espero que podamos subir por ahí un video para complementar todo esto. La información es extensa. Aquí, como viste, dimos un panorama general acerca del paradigma dominante y sus problemas y cómo a partir de este enfoque de la complejidad, em, em, pues está permeando en la economía, Ok. pero hacen falta todavía desglosar, vimos algunos elementos de, de la economía de la complejidad, pero sin embargo, efectivamente, tienen que complementarse con em, los aportes que tienen las siguientes áreas de conocimiento. Por ejemplo, la economía la economía ecológica, la economía evolutiva, la economía post-keynesiana, y, bueno, entiendo que la parte de la economía ecológica incorpora este enfoque del feminismo y, y yo espero que sí podamos incorporar estos aportes, ¿sí? Pero sí, pues tienes razón, porque sí se incorpora en esta área, ¿no? Sí. Gracias, Ray. Tenemos una pregunta de Abdiel. Hola, muchas gracias, Ray, por la exposición. Yo tengo una duda y a lo mejor, no sé si esta cuestión de los sistemas complejos de repente entra como en una tendencia de porque suena complejo, es como bien interesante decirlo, porque desde perspectivas que nos exponía Raimundo al principio, se han apropiado del concepto, ¿no? Sí he escuchado a defensores de esta, digamos, economía que se le llama heterodoxa, utilizando los sistemas complejos. Mi pregunta es, ¿no están peleadas? Mm, yo creo que no están peleadas, ¿sí? Donde sí creo que hay que tener mucho cuidado es cuando se adopta un punto de vista de complejidad en, en abstracto, que nada tiene que ver con la realidad, con la realidad, ¿no? He visto, por ejemplo, enfoques de sustentabilidad precisamente incorporados, ¿no? Bajo esta idea de los sistemas complejos. Pero hay que tener cuidado en la forma en cómo estos trabajos definen, ¿no? La complejidad, ¿no? Acá estamos entendiendo los sistemas complejos con estas características, estas propiedades que hemos visto, ¿no? Propiedades emergentes, autoorganización, y bueno, muchas de las veces hay autores eh, que pues son muy dados, ¿no? A, hay- eh, a- a dar su definición de complejidad, pero yo creo que hay que tener cuidado, ¿no? Esto ya está más que altamente fundamentado, ¿no? A partir de este desarrollo que vamos ya poco a poco, ¿no? Caracterizando
ya con ejemplos, ¿no? Estas propiedades, ¿no? De los sistemas complejos, que es la forma en cómo entendemos, ¿no? Los sistemas complejos, ¿no? Gracias, Raimundo. Sí, bueno, hay una pregunta que dice, ¿cuál es la diferencia entre economía de la complejidad y complejidad económica? Bueno, lo que se considera como economía de la complejidad es precisamente llevar el enfoque, el paradigma de sistemas complejos como una metodología, ¿no? Como un enfoque metodológico para el estudio de la economía. Y ahí, bueno, pues ahí hay pues, distintas formas, ¿no? De llevar este enfoque. Hay, bueno, como señaló Raimundo, hay algunos que están, digamos, inscritos todavía dentro del, podríamos decir, dentro del marco ortodoxo, ¿no? Que ellos hablan de economía de la complejidad, se centran en el estudio de los mercados, y tienen una visión todavía, se les nota de, por ejemplo, de individualismo metodológico, ¿no? Entonces, son perspectivas que están todavía, pues, como muy cercanas o todavía no se logran desligar completamente del paradigma ortodoxo, ¿no? Pero también hay otras formas de llevar la complejidad, ¿no? Que son como un poco más críticas, que se van ya desligando del enfoque ortodoxo. Y digamos que todas estas en general, todas estas agrupadas, todas estas maneras de llevar los sistemas complejos, llevarlos al estudio de la economía, podemos decir que eso en conjunto sería la economía de la complejidad, ¿no? Ahora, la complejidad económica se refiere más bien a cuando se estudia un fenómeno económico desde este paradigma y pues se encuentran propiedades, ¿no? Propiedades que corresponden a los sistemas complejos, ¿no? Por ejemplo, propiedades emergentes, como la autoorganización, como criticalidad autoorganizada, etcétera. Entonces, cuando se encuentran estas propiedades o alguna de estas propiedades eh, de un fenómeno económico real, ahí es cuando decimos que ese fenómeno económico es un fenómeno complejo, ¿no? Y ahí es cuando hablamos de complejidad económica, ¿no? Complejidad económica. Y de nuevo, recordar que, como vimos en la primera sesión, no hay que confundir complejo con complicado, ¿no? Porque también en el lenguaje de los economistas muchas veces se habla de complejidad económica, pero en un sentido de que es complicado, ¿no? Entonces, haciendo este matiz, esta diferencia, podemos decir que la complejidad económica se dice que, o se habla de complejidad económica cuando en el estudio de un fenómeno económico, pues aparecen características o propiedades de los sistemas complejos, ¿no? De estas propiedades de las que hablamos en la sesión anterior. Gracias, Edgar. Muy bien. Pues, gracias por sus preguntas. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestra sesión, la cual lleva por título Mercados Fractales y Criticalidad Autoorganizada. Vamos a ver algunos conceptos sobre estas propiedades, esos fenómenos, y vamos a utilizar el índice de precios y cotizaciones para hacer ciertos ejercicios. ¿Ok? Bueno, ya mencionaba Raimundo algunas propiedades de estudiar pues, los sistemas económicos a través del paradigma de los sistemas complejos. Y bueno, quiero rescatar una que es pues, el agente. El agente que está en un entorno, que actúa bajo un cierto conjunto de reglas, siguiendo pues sus intereses, sus motivaciones, y aparte,
pues actúa con información captada del entorno, pero información limitada. Entonces, a partir de ahí, él toma decisiones que van retroalimentando también los fenómenos y a la vez el entorno y otros agentes, ¿no? Entonces, vean que ahí hay un bucle de retroalimentación que hay que estar considerando, ¿no? También ver que si tomamos a las instituciones también como agentes, pues son entidades regulatorias sobre estas dinámicas, pero donde los agentes tienen ciertas libertades para tomar decisiones, ¿no? Y bueno, en las casas de bolsa, pues se experimentan estas propiedades con un cierto grado de incertidumbre, información limitada, impredictibilidad. Y bueno, no sé si alguno de ustedes esté familiarizado con los mercados financieros o se han aventurado a hacer inversiones y todo eso, pues yo creo que se dan cuenta que pues de manera empírica, pues está esto de fondo, ¿no? Ah, y bueno, esta es una caricatura que pues, nos gusta presentar porque refleja un poco la dinámica de estos sistemas. Tenemos aquí a un broker que está agarrando el teléfono, le está llegando la información, o le está dando la información de que tiene pues una acción realmente buena aquí, ¿no? Pero aparte está la gente de al lado o la persona y está parando la oreja y dice, realmente es muy buena, will excel. Y el otro pues vuelve a escuchar y se va transmitiendo la información, pero también esta información pues se va distorsionando hasta transformarse en algo que dice sell. Ya nada que tiene que ver con el mensaje original. Y entonces pues todo el mundo se pone loco y entonces sell, empiezan a vender, a vender, a vender. Y luego de pronto aquí hay otra persona que dice, esto es una locura, ya no puedo más, ¿no? Goodbye. Y el otro como que escucha y dice, goodbye, bye, 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 bye. Y otra vez es como un comportamiento, digamos ahí, de manada, ¿no? Y de pronto se vuelve a repetir la historia. Y aunque es una caricatura, creo que refleja muy bien luego estas dinámicas de estos sistemas, ¿no? Se repite el ciclo. Bueno, yo creo que esa caricatura no está muy lejos de la realidad, ¿no? Un poquito de datos sobre la Bolsa Mexicana de Valores, pues es una entidad financiera privada, ¿no? En el cual, pues, las empresas ponen sus documentos financieros para que puedan comprarlos, invertir en ellos o venderlos. Y aquí tenemos unas imágenes de cómo se hacían estos procesos, por ejemplo, en los 70s. Entonces iban a las casas de bolsa y ahí los mismos traders pues hacían las negociaciones. Imagínense que esas negociaciones pues eran, pues digamos, en cuestión de minutos, ¿no? El comprar, el llegar a un acuerdo, el vender, ¿no? Pero vean cómo son los sistemas ahora automatizados, ya en épocas recientes, por ejemplo en 2019, adquirieron este sistema, es un motor de negociación transaccional, se llama Monet, y es uno de los más rápidos del mundo, ¿no? El que tiene México. Entonces, imagínense que realiza 100,000 transacciones por segundo. Y no sé si recuerdan unos videos que les pusimos al principio de la sesión 1, donde está un trader con sus equipos súper especializados haciendo la compra y venta de documentos financieros, ¿no? ¿Y por qué se especializan tanto? Bueno, porque si tú quieres comprar una acción a un cierto precio, no quieres que si te tardaste 2 o 3 segundos, ya te haya cambiado ese precio, ¿no? Quieres mantener ese precio de compra o de venta, pues constante, porque esto cambia a nivel de microsegundos. Entonces, recuérdense que estudiamos o estábamos viendo las escalas temporales de los fenómenos, y bueno, pues esta escala es tremenda, ¿no? Estamos hablando de microsegundos. Información que fluye pues a esa velocidad. ¿Ok? Bueno, ¿y qué genera toda esta información que va navegando por los sistemas, todas las decisiones individuales de los agentes? Pues, ¿qué dinámica genera? Hay especulación, hay incertidumbre, hay aleatoriedad. ¿Qué creen que genere este tipo de sistemas? ¿Cuál sería su dinámica? ¿Algún comentario? Hasta, sí, Abdiel, adelante.
Gracias, Gustavo. La verdad es que yo no sé mucho del tema, pero la bolsa de valores me suena que está jugando a las cuestiones de futuro y tanto incertidumbre como especulación me viene como a la mente inmediatamente, ¿no? En términos justo de lo que estabas eh, tú haciendo como el ejemplo gráfico con ese cartón. Sí, gracias, Abdiel. Pues sí, justamente no es lo que nos evoca. Aparte que pues hay miles de gentes y de agentes y personas por abajo tomando decisiones. Entonces, bueno, ¿cuál sería esa dinámica global? Aquí les presento una referencia. No, ya se me fue porque tengo aquí Economics, Principios y Política. Y entonces aquí en este libro, ya va en la edición como veintitantos o algo así, dice, si se sostiene la evidencia de que los precios de las acciones se aproximan a una caminata aleatoria, y ustedes ya vieron lo que son caminatas aleatorias, ¿no? La sesión pasada, como lo ha hecho hasta ahora, es bastante fácil comprender por qué las predicciones del mercado de valores son tan malas. Los analistas están tratando de pronosticar un comportamiento que es básicamente aleatorio. En efecto, están intentando predecir lo impredecible. ¿Qué opinan de esto? Pero, por ejemplo, ahora que hay aplicaciones que tratan de predecir el comportamiento, mm, esas no ayudan, entonces tampoco. O sea, porque como los precios pueden ser volátiles, pues a veces no pueden como adivinar cuál es el Los precio fijo, precios por son ejemplo, volátiles, de la plata. sí, los precios son volátiles. En efecto, o sea, si lo vemos ya desde el paradigma de los sistemas complejos, en la primera sesión vimos que tenía un horizonte de predictibilidad muy corto, ¿no? Si nosotros supiéramos lo que va a pasar de aquí, incluso unos segundos siguientes, tendríamos la certidumbre de tomar una decisión. Pero incluso eso, no tenemos esa certidumbre de segundos o de minutos. No lo tenemos. Adelante, Omar. Gracias, doctor. Sí, justo iba un poco en el sentido de lo que acaba de comentar usted. Hay dos tipos de análisis que se hacen para predecir las bolsas, los comportamientos de los valores que se cotizan en las bolsas o en los mercados financieros. Son el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental obedece a pues cuestiones de tipo más bien de finanzas corporativas y el análisis técnico responde un poquito mejor a métodos numéricos. Y justo, bueno, el sentido de esto, de esta distinción iba a que los métodos numéricos lo que intentan es predecir, pero entre más lejos se trata se intenta predecir el futuro, la incertidumbre es mucho mayor. Entonces, dependiendo del horizonte, entre más lejano sea ese horizonte, se va a incrementar la probabilidad de que sea preciso, de que tenga una cierta exactitud del resultado. Entonces, eso quiere decir que si consideramos que ya de por sí es un fenómeno aleatorio, esa aleatoriedad se va incrementando mucho más entre más lejano lo queramos calcular. Por lo tanto, la predicción solamente tiene sentido en un horizonte corto, ¿no? Después deja de ser significativo el grado de precisión que se puede alcanzar. Muy bien, gracias, Omar. Sí, de acuerdo contigo. Mario, adelante. Sí, gracias. Bueno, nada más aquí retomar lo que se menciona que se está intentando predecir lo impredecible. Bueno, si tomamos en cuenta que a través de la historia se han manifestado, se han identificado áreas de oportunidad donde se consideran imposibles o impredecibles, pues a lo mejor caemos en ese supuesto. Me refiero a lo siguiente. Quiero hacer una analogía entre un sistema físico que es la predicción climatológica. Anteriormente se consideraba que predecir el clima era algo totalmente difícil, complicado, complejo y todo lo que le sigue. Sin embargo, al paso del tiempo, cuando se consigue mejores métodos de medición, cuando se consigue identificar factores, cuando se consigue establecer un sistema donde se incorporen
primero, mediciones más precisas, segundo, relaciones e interacciones también más precisas, pues no se llega pues a predecir exactamente el clima, pero se obtiene un grado de predictibilidad muy alto que ahorita podemos consultar, por ejemplo, qué posibilidades hay de que mañana en un evento que vayamos a tener nos llueva o etcétera. Entonces, nada más ese comentario, ¿no? Que muchas veces depende del momento histórico, de las herramientas tecnológicas, del grado de desarrollo de un sistema que puede interrelacionar los elementos que lo conforman y pues es cuestión de tiempo y de que eh, pues más gente se dedique a esto y que podamos desglosar, desmenuzar cómo trabaja esto. Ese es mi comentario. Sí, sí, gracias Mario. Sí, de hecho, retomo lo que dices y bueno, tenemos ahí un tipo de predictibilidad, digamos, analizando el fenómeno de manera cualitativa, por ejemplo, con el clima, y tenemos cierta certidumbre, ¿no? De lo que puede suceder. De manera cuantitativa, creo que todavía nos falta. Por ejemplo, decir, va a llover en CEU a las 4:35 de la tarde, solo en CEU, o sea, la región, y todavía, como dices, pues no hemos llegado. Pero sí podemos saber las temperaturas promedio, ¿no? Sí, posiblemente va a haber lluvia mañana, ¿no? De pronto el clima podría ser que, como ahora, con estos fenómenos tan intrincados, por ejemplo, en Acapulco y Otis, pues ese fue un evento que rompió, yo creo que varias barreras y análisis preestablecidos, ¿no? Hay que, pues, incrementar esas relaciones de variables y esos estudios que se hacen. Y también, como veíamos en las casas de bolsa, por ejemplo, en los 70s, la velocidad era tal vez de segundos, minutos. Ahora son de microsegundos, con sistemas computarizados que se conectan a todo alrededor del mundo. Entonces, van evolucionando también los sistemas y bueno, esa complejidad se incrementa y también a la vez los análisis que tengamos que realizar, pues, igual, necesitamos incluir toda esa información. Pero sí, muy bien, Mauricio, estoy de acuerdo contigo. José Juan, adelante. Buenas tardes. Pensando en las preguntas que estás haciendo respecto a las dinámicas de los precios, yo creo que depende para qué lo queramos, ¿no? Por ejemplo, el supuesto que comentas de el movimiento de los precios con el movimiento browniano es muy común y de hace mucho se sabe que no ajustan los precios, ¿no? Ha habido modelos que buscan corregir, ¿no? Corregir añadiendo, por ejemplo, saltos. Y en los saltos se añaden intensidades del salto, por ejemplo, con teoría de valores extremos. Eso permite modelar mejor el rango de precio, el rango de movimientos del precio. Pero lo único que pasa es que digamos, el rango de valores a los que puede llegar se hace más amplio, ¿no? Con el puro movimiento browniano sabemos que es con la raíz cuadrada del tiempo. Cuando le añadimos saltos ya no se ajusta esa regla y se va haciendo más amplia la campana de valores. Quienes, por ejemplo, hemos trabajado en temas de riesgo, sabemos que eso amplía el rango de posibilidades que tenemos que cuidar para que no haya pérdidas, por ejemplo, ¿no? Pero si queremos saber con certidumbre si el precio va a subir o va a bajar o si mañana va a tener un salto o va a ser pequeño, eso pues es imposible saber, ¿no? Es lo que yo De acuerdo. comentaría. Sí, no, totalmente de acuerdo. Sí, sí, qué bueno que lo mencionas. Sí, sobre las cadenas aleatorias. Pongo esto porque es lo que se enseña en los libros de economía, diciendo que son caminos aleatorias. Y bueno, tú que estás en el área, pues sabemos que no se comportan así. Entonces vamos a contrastar esto, ¿no? Y entonces, bueno, parte de ahí que si los precios se comportan como una caminata aleatoria, pues bueno, tenemos que esas diferencias de precios se convierten o se pueden transformar en una distribución normal, ¿no? Bueno, y todo eso está fundamentado en la hipótesis del mercado eficiente, el cual pues, nos dice que los precios contienen toda la información del entorno y entonces los agentes pueden decidir en función de eso. No hay información privilegiada, todos tienen la misma información. Pues justo es lo que vamos a probar
a través de ejemplos y unos modelitos que pues no se comporta como un caminador aleatorio, ¿no? Y a lo mejor después de esto nos podrías dar también algunas ideas complementarias sobre lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, eso es lo que mencioné, que si las diferencias de los precios se comportan como caminatas aleatorias, entonces las diferencias de precios se distribuyen de manera normal y también implica que se cumple la hipótesis de mercado eficiente, ¿no? Bueno, pues veamos cómo se comportan los datos. Vamos, les pasamos un código en NetLogo para que implementen un caminador aleatorio. Ya se los pasamos, ya nada más es que lo corren, no lo tienen que teclear. Y justo ahí, José Juan, ¿verdad? Pues, sí, justo ahí tenemos un caminador aleatorio que hace saltos en función de otra distribución de probabilidad, ¿no? Ah, Entonces, perfecto. entonces, bueno, es un modelo muy sencillo, pero queremos que practiquen con los caminadores aleatorios. Ya en la sesión pasada teníamos N caminadores aleatorios movimiento browniano, que cuando interactuaban en el espacio, pues se creaba esa estructura fractal, ¿no? Que me parece que ya lo han replicado algunos. Creo que sí en el Classroom hay algunas imágenes, ¿o? ¿Sí? Ah, entonces sí, ya qué bueno que lo replicaron. Faltan los demás. Pero corran, voy a correr aquí el modelito y lo explico aquí. Tenemos igual nuestra condición inicial, un setup, que establece pues el inicio de nuestra simulación, ¿no? Limpiamos las variables, creamos una tortuga, vamos a darle un color azul a manera de partículas, entrada en el 0, 0, y tenemos una instrucción de pen down, que baja la pluma y pinta, para rastrear esa como caminata que va realizando. Posteriormente, a los patches, al entorno, lo vamos a pintar de blanco, ¿no? Es lo que tenemos ahí en ese código. Ya todos lo tienen en sus máquinas, lo bajaron del chat del Zoom, ahí lo colocamos. ¿Sí? Sí, está. Ah, ahorita se los va a enviar Joaquín. Lo subimos a Classroom. Ahora, perfecto, perfecto. Con razón, se me quedaron viendo ahí así. Bueno, es el híbrido, ¿no? Ok, entonces, la función setup. Luego, necesitamos la dinámica, ¿no? Vamos a hacer un botón con un deslizador que va a controlar mi ángulo de rotación. Entonces, simplemente vean la imagen A, con el botón derecho del mouse, seleccionan deslizador, les va a crear esta nueva ventana y le ponen ángulo de rotación. Mínimo 0 hasta 360 en incrementos de 1. Y lo pueden establecer en 360 por default. Entonces, bueno, esto es sencillo de hacer, nada más es crear el botón. En el código que les vamos a enviar, ya está implementado esto, ¿no? De hecho, creo que están repetidos los botones. Ustedes agarren los del lado izquierdo, ¿no? Posteriormente, vamos a crear un seleccionador aquí, y le vamos a llamar tipo de paso. Entonces, lo que decía José Juan, los caminadores pueden tener tipos de paso, ¿no? Pueden ser, por ejemplo, a un solo paso o pueden ser con distancias, pues, digamos, cargadas de una distribución aleatoria, ¿no? Por ejemplo. Hay que ponerle aquí, entre comillas, una unidad o aleatorio, son los tipos de paso. Y ahora vamos a la dinámica del caminador. Le vamos a decir a la tortuga que de manera aleatoria tome un ángulo de rotación. ¿Se acuerdan que RT es girar a la turn right, girar a la derecha, o turn left, girar a la izquierda, ¿no? Entonces eso me permite escoger un ángulo de rotación y luego, según el tipo de paso que escojamos, avanzamos una unidad o puede ser un número aleatorio de 0 a 1.
un random float. Eso me genera un aleatorio entre 0 y 1. ¿Ok? Al final de esta función caminador tenemos tick. ¿Y qué es tick? El incremento a una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, adelante. El random float me genera una distancia aleatoria entre 0 y 1. Te puede dar en una unidad de tiempo, punto 1, punto 5. Es para, no, es para caminar. Es el paso, tipo de paso, es el paso de tu caminador aleatorio. El TIG es una instrucción el cual te aumenta el contador de tiempo. Entonces, digamos que siempre va en los modelos, es tu tiempo, ¿no? No, a ya creo que nada, ya al que les pasamos, creo que ya está. Nada más déjame ver cómo está. Entonces te vas a ejecutar. Y esos botones no les hagas caso. Entonces le das setup. Mira, ya está ahí tu partícula. Y dale go. Entonces, bueno, ahí tienes ya el caminador. Yo lo voy a hacer acá. Ok, tienen aquí unos botones. Esto no les hagan caso, del lado derecho. Entonces le doy setup. Tengo un círculo en la posición X0 y es 0, que es mi partícula. Y entonces si le doy go, pues lo que hace es que va a empezar a caminar, ¿no? Como tiene la pluma abajo, le dijeron pen down, entonces cuando camina, pues va pintando todo su trayecto, ¿ok? Pueden mover el ángulo de rotación. Ese es un movimiento browniano con un tipo de paso aleatorio. Puede ser una unidad, 1. O tal vez, cosa igual no sea, a lo mejor ese número de paso puede venir de una función, Claro. ¿no? Una función más complicada. Ahora, ángulo de rotación. Lo voy a bajar. Entonces, ¿qué sucede? Pues el caminador ya tiene como trayectos más suaves, porque la apertura de visión está más acotada. Ciérrenlo a 1, pues van a tener un caminador que camine en línea recta. Pues bueno, eso se los estamos dando para que después, a lo mejor haciendo modelos, tengan algunas ideas, algunos códigos que los puedan tomar como base, ¿no? Pero en sí este es un caminador aleatorio. ¿Ok? Ahora, vamos a poner en el Classroom. Todos tienen acceso al Classroom ahorita. El archivo del IPC. Creo que dice IPC 2024. Bueno, esto es para ejemplificar de manera visual y en el espacio lo que es un caminador. Eh, por ejemplo, se podría implementar aquí un caminador tipo vuelo de Levy, que tiene un componente, pues, de tipo movimiento browniano y después hace saltos grandes. Que se ha visto que en la naturaleza se encuentran patrones de ese estilo. Bueno, vamos a R ahora. Vamos a jugar un poco con los datos
del IPC, ¿no? No, a ver, yo creo, Joaquín, ¿cómo vamos de tiempo? No, pues tenemos un poquito de tiempo. Yo creo que también subimos el DR, pero no justo. Sí. Ok, entonces tenemos ya el archivo del IPC. Lo voy a abrir aquí. Yo, por ejemplo, tengo una carpeta que hice, Sistemas Complejos 2024, en C, para no pelearme con las rutas. A lo mejor pueden hacer lo mismo sobre C. Y aquí mismo, lo que hago pues fue crear un archivo en R, que ya se lo está mandando Joaquín. Lo podrían colocar ahí, en esa carpeta, Sistemas Complejos 2024. Lo voy a abrir. Y como verán en las primeras líneas, establecemos la ruta. En C, Sistemas Complejos 2024. ¿Por qué? Porque vamos a leer un archivo. Vamos a abrir este archivo del IPC. Lo que hicimos fue, para hacer este ejercicio, bajamos de la página de Investing este archivo que tiene los valores del IPC cuando abre la apertura del día, desde el 2 de enero de 1990 hasta hoy. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Son alrededor de 8,500 datos. Ahora, si las casas de bolsa corren a nivel de microsegundo, ¿cuántos datos creen que nos estamos perdiendo aquí? Que son 7 horas están activas las bolsas, o de las 7:30 a las 2:30, ¿no? Bueno, es un universo de datos que se pierden, bueno, que no tenemos acceso. La Bolsa Mexicana de Valores nos da acceso a sus datos de cada 5 minutos. Y me parece que nos da acceso cada 5 minutos, pero los publican con un retraso de 20 minutos. O sea que si alguien quisiera hacer predicción con estos datos, pues no se va a poder, ¿no? Si partimos de ahí, pues hay información privilegiada. Tendríamos que comprar, ¿no? Escribirnos pues alguna empresa que sea afina a estas consultorías financieras y que nos pudiera proporcionar los datos, ¿no? Pero imagínense cuántos datos serían. Bueno, si quieren realizar algún tipo de pronóstico un poco más certero. Entonces, fíjense, tenemos desde 1990 hasta hoy, hasta el día de hoy. Entonces, pónganlo en su ruta. El día de hoy, por ejemplo, abrió con un valor de 56,192.97. ¿Ok? Bien. ¿Cómo van? ¿Ya tienen los archivos? ¿Sí? Bueno, solamente para graficar, hacer un ensayo de gráfica, pues voy a crear un vector aleatorio de 20,000 elementos.
Ya tenemos ahí una serie aleatoria, ¿no? Computacionalmente, todos los lenguajes de programación tienen sus generadores de números aleatorios. Digamos, son pseudoaleatorios, ¿no? Pero es la base para hacer pues, muchos ejercicios. Bueno, corramos el primero, tenemos la serie aleatoria. En la parte 2, ¿qué hacemos? Vamos a crear ahora un caminador aleatorio, ¿ok? Para caminar, ¿qué necesitamos? Pues una condición inicial. Vamos a generar una serie de 10,000 elementos. Y lo que estamos haciendo aquí es generar un número aleatorio, una distribución uniforme entre 1 y -1, un elemento, el cual se le va a sumar a mi valor actual en el que estoy parado, en la caminata, y se lo voy a asignar a la caminata en la siguiente posición de tiempo. Es decir, el i-1 me va a generar el i. Entonces vamos a correrlo. Y luego le damos plot. Entonces, bueno. Tenemos ahí una caminata aleatoria que según la hipótesis de mercados eficientes, pues se comportan los precios de esta manera. Aquí abajo vamos a encontrar también otro tipo de caminata aleatoria, pero ahora generada con una distribución normal. Con media 1, bueno, ese es un elemento que me va a dar de la distribución, con media 0 y desviación estándar 1. Entonces tengo un caminador con una distribución normal, ¿ok? Bueno, hasta ahí todo bien, todos tienen esta gráfica. Posiblemente digan, bueno, es que sí se parece un poco a la estructura que tienen las series financieras. Pero bueno, por debajo hay mucha diferencia. Vamos a hacer algo. ¿Qué me decía la hipótesis de mercado eficiente? Que la diferencia de precios del valor I con el I+1 se comportan como una distribución normal. Esa diferencia que hay. Entonces, pensemos un poco. Quiere decir que la mayoría de los eventos se van a concentrar en la media y en un rango de su desviación estándar, y de ahí va a bajar. Entonces, no vamos a tener eventos o muchos eventos en las colas. ¿Qué significan eventos en las colas? Son rendimientos muy altos o muy bajos, ¿no? Muy raros, ¿no? Ujú. Entonces, teóricamente, se supone que en el mercado financiero, pues eso podría ocurrir, pues eventos de ese tipo, llamámosle como medios críticos o catastróficos, pues según las cuentas, como cada 100,000 años, una cosa así, ¿no? Entonces, pues no podríamos ver algún tipo de evento, de una crisis en nuestro periodo de vida. Sin embargo, pues sí las hay, ¿no? Entonces, a ver, veamos, saquemos la diferencia de estos precios hipotéticos, ¿no? Construidos de manera abstracta. Entonces, la diferencia es, tomamos la caminata en la posición, digamos, I, se lo vamos a restar a la posición I+1. Y eso me va a crear un vector de diferencias. Está aquí, se llama Fluke-Allen, ¿no? Lo grafico. Entonces, bueno, pues esos son el tamaño de la fluctuación. Quiere decir que en el chat tenemos una pregunta adelante. Dejen ver. Son outliers. Pues sí, podrías considerarlo como, bueno, se supone que si tenemos esto no va a haber esos outliers, ¿no? Pero de manera empírica, pues, esos outliers sí son posibles. ¿Ok? Aquí por construcción, bueno, va todo de la mano, ¿no? Cambiado aleatorio con distribución gaussiana. Entonces tenemos los tamaños de la fluctuación, ¿ok?
Pues hagamos un histograma con esto. Y vamos a superponer una curva. Vamos a dibujar una distribución normal con media en los datos de Flug-Ale y desviación estándar de la serie de Flug-Ale, ¿ok? Y ahorita me dicen, pues, ¿a qué se parece esto? Entonces, bueno, por construcción, pues tenía que ajustar a una distribución normal, ¿no? Si nosotros captáramos, bueno, recogemos los datos de una serie financiera y asumimos que se distribuye como un caminador aleatorio esas diferencias, entonces, pues tendríamos algo semejante, ¿no? Pueden aplicarle el test de Kolmogorov. El test de Kolmogorov, Smirnov, y bueno, me da la diferencia de la curva teórica con los datos. Esa distancia es muy baja. Entonces, pues tenemos aquí el valor del valor P, el p-value, que es mayor a 0.05. Entonces, asumimos que pues, los datos se distribuyen de manera normal. ¿Ok? Vamos a hacer todo esto nuevamente, pero con los datos del IPC que les pasamos. A ver, entonces, pues hagámoslo. Análisis con datos reales del IPC. Recuerden que su archivo de datos debe estar ahí donde dieron la ruta para que lo pueda leer. Aquí ya cargó 8,583 datos. Y los grafico. Bueno, pues ahí tengo la serie de tiempo del IPC. Seguramente los que trabajan con series financieras, pues se la han visto o diario la están viendo, ¿no? Si subió o bajó, si superó esa barrera psicológica de los 50,000, o si bajó. No sé si alguien está al pendiente de este comportamiento. ¿No? ¿Nadie? Bueno, veamos cómo ha ido creciendo desde 1990 hasta la actualidad, ¿no? Y pues sí podría pensarse que pues obedece a un caminador aleatorio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Sacar las diferencias entre los precios, ¿no? Entonces la segunda parte del código que está aquí. Y voy a graficar ese vector de fluctuaciones. Aquellos que sean pues más duchos en R, no lo hicimos, podrán poner en el eje X las fechas, ¿no? En lugar de tener el índice del dato, poner las fechas para ver más o menos ubicar temporalmente estos comportamientos. ¿Notan algo ahí sobresaliente? Algo que se ve ahí es que las fluctuaciones han ido creciendo en magnitud, ¿no? Entonces sería una volatilidad creciente, ¿no? Ha ido creciendo la volatilidad. No es lo mismo
en el primer periodo, digamos, del 0 al 2000, que del 2000 al 4000, o del 4000 al 6000, ¿no? Ha ido creciendo la volatilidad, pero se ve un corte, más o menos por el 4000. Si ubican bien sus datos, porque en los datos vienen las fechas, pues este cambio de régimen cualitativo, pues lo podemos ver cuando fue la crisis del 2008, más o menos aquí. Entonces cambió el mercado a partir de ese evento. Se volvió más volátil, ¿no? Muy bien. Entonces, y podemos rastrear otros eventos. Por aquí debe estar pues la pandemia que vivimos, más o menos en este rango, en el 2020. Habría que magnificar esto, bueno, hacerlo más largo para poder ver a más detalle, ¿no? O graficar del 6000 al 8000 nada más, para poder ver ahí alguna situación. ¿Qué hacemos ahora entonces? Pues histograma, ¿no? De fluctuaciones. ¿Ok? Entonces, la siguiente parte del código. Histograma del tamaño de fluctuación. ¿Qué parece ahí? ¿Qué se ve? ¿Cómo cae? Víctor la otra vez me dijo algún comportamiento de la gráfica ahí. Pues exponencialmente, si lo vemos así, ¿no? Pareciera. Se distribuye normalmente. Superponemos una teórica ahí. Vamos a hacerlo, ¿no? Vamos para. ¿Qué tal si sí pega? Si sacamos la media de los datos con la desviación estándar, pues tenemos la distribución teórica de la normal, la superponemos y pues bueno, sería esta cosa. Evidentemente, pues bueno, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Ya nada más para terminar el ejercicio. Aplicamos el test. El test no está preparado para trabajar con las largas, pero bueno. El p-value menor que el 0.00000016, 14 ceros, 22, ¿no? Entonces, pues evidentemente no se distribuye normalmente. Pero viene entonces la otra pregunta. Con esto mostramos, y ya nos decían, bueno, que no se distribuye, las fluctuaciones de los precios no se distribuye como un caminador aleatorio, como una distribución gaussiana. Pero entonces, ¿qué forma tienen? Bueno, aquí hay unos comentarios. Lo que han mostrado Mantegna es que pues esto se distribuye como vuelos de Levy truncados. Por ahí les vamos a dejar un articulito. Y el vuelo de Levy es lo que les comentaba. Son de estos como caminadores que caminan, tienen su componente aleatorio, pero de pronto dan saltos. Y entonces pues cambia totalmente esa situación. Pero recuerden, esta serie es el reflejo de todo un entorno que hay por abajo. Miles de sesiones, miles de decisiones de los agentes que están trabajando, mecanismos de regulación, sistemas informáticos corriendo a velocidades impresionantes. Entonces, bueno, pues es el reflejo. Entonces, la manera o una
alternativa para poder estudiar estos mercados es a través de pues, la hipótesis de mercados fractales, ¿no? A ver, aquí tengo una imagen de Omar. ¿Qué pasó, Omar? Nada, Doc. Sugería que pusiéramos las fechas, que graficáramos con fechas, esas fluctuaciones para poder, pues me imagino asociarlas a eventos socioeconómicos, ¿no? Entonces Exacto. les puse ahí. Ajá. Está excelente. Sí, gracias. 2008. 2020. Sí, sí, se ajustó bien, ¿verdad? Tenemos hasta 2024 acá. No, creo que no, porque no está considerando los feriados. Está diario, pero no considera feriados. O sea, le aumentaste el contador y de ahí se fue bueno, habría que asociar Ajá, la diferencia con la fecha que está en el CSB para sí, tener con la POSIX. Ajá. verdadera. Bueno, pero nos da una aproximación, ¿no? Sí, sí, fue algo rapidón, así nada más para tener una noción. Bien, bien, perfecto. Ok, entonces avanzamos aquí, esto ya lo mencionamos. Entonces, veamos, los mercados fractales están conformados de inversores heterogéneos con racionalidad limitada. Y ya lo que les mencionó Ray, pues ya lo pueden volcar aquí, ¿no? ¿Cómo ven eso? ¿Sí? Todos de acuerdo, ¿no? En donde cada inversor utiliza la información de acuerdo a su horizonte temporal de negociación. Entonces, tenemos ahí, pues ya los agentes que toman sus propias decisiones y deciden el tiempo que van a estar invirtiendo, ¿no? De modo que la liquidez y la estabilidad se obtiene a partir de los diferentes horizontes temporales de inversión. Entonces ahí tenemos una superposición de todas las decisiones que están tomando los agentes, ¿no? Y eso nos da como resultado pues una liquidez. Imagínense si todos compran o todos venden al mismo tiempo, se pierde esa liquidez, ¿ok? Colapsaría el sistema. Debido a los diferenciados tipos de inversores, el mercado fractal posee memoria de largo plazo. ¿Cómo ven eso de memoria de largo plazo? Existe aleatoriedad local y predomina una estructura global. Pues bueno, pues vamos a ver por qué se menciona que es fractal, ¿no? Todo ese trabajo es planteado por Peters, retoma pues cosas de Benno y Mandelbrot, que es el padre de los fractales, y Mandelbrot pues acuñó el término de fractus, que es como irregular, intrincado, ¿no? Fragmentado. ¿Qué es un fractal? Creo que ya lo comentábamos la clase pasada, ¿no? ¿Qué es un fractal? ¿No? Son estructuras que presentan recursividad en la forma, ¿no? De escalas grandes hasta las más pequeñas. Presenta recursividad, Sí, o son sea, estructuras que van repitiendo a sí mismas, ¿no? se repiten a varias escalas, eh, son definidos por algoritmos recursivos, ¿no? La mayoría de las veces, pero la principal característica es que poseen autosemejanza a cualquier escala, ¿no? Entonces, y eso lo que refleja es que tengan una dimensión fraccionaria. Entonces, esas son las principales características. Y pues cómo
Bueno, aquí unos representantes, el triángulo de Sierpinski, que seguramente pues lo han visto en muchos libros. El helecho de Barnsley también es un fractal. Vean cómo es la similitud con un verdadero helecho, me parece impresionante. Y se genera de manera recursiva, igual que el triángulo de Sierpinski. Vamos a llegar a un juego, el juego del caos. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, ese se los vamos a platicar la próxima clase, porque si no, no llegamos. Vamos viendo, no se preocupe. ¿Sí? Recuerda que el instituto lo cierran a las 9 de la noche. Ah, sí, bueno, se nos vayan nuestros asistentes. No, corrijo, a las 10 de la noche creo que es cuando ya nos piden que nos retiremos, o cuarto para las 10, así que hay tiempo. Algo así. Ah, bueno, Sí, si para los quieren que... nos vamos de largo. Bueno, sí, ahorita nos apuramos a completar. ¿Ya aquí se ve? Ah, ok. Bueno, les voy a dar el algoritmo para generar uno de estos, ¿no? Ya me dicen qué sale, ¿ok? Bueno. Entonces me están viendo, ¿verdad? En el pizarrón. Ok, pues definan, ya sea en R o en su lenguaje de programación preferido, pues 3 vértices, ¿no? En el plano cartesiano. Ustedes pueden escoger las coordenadas que deseen, ¿no? X0 y Y0, por ejemplo. Entonces definen sus coordenadas de tal manera que formen un triángulo. Y escogen, pues, un punto en el interior. Llámenle, bueno, le voy a poner X. X0, pero no se confundan con esto, ¿no? Estos son los vértices. Ahora, con un número, con un generador de números aleatorios, escogen uno de los 3 vértices al azar. Supongamos que toca B3. Dicen, bueno, genérame un número aleatorio de 1 a 3, sale 3. Entonces, lo que van a hacer es calcular la distancia media entre X0 y B3. Y van a guardar esta coordenada, ¿ok? Todo esto no es necesario que sea visual, lo pueden hacer con puro código y van almacenando X0, X1, sucesivamente, ¿no? Les va a generar una serie. Este ahora es su punto, es donde están aquí caminando, se quedan aquí. Escojan nuevamente un vértice de manera aleatoria, por ejemplo, B1. ¿Cómo sacan la distancia media entre 2 puntos? ¿Se acuerdan? Sus clases de geometría. ¿No? ¿Cómo sacan el punto medio de 2 coordenadas? La distancia media. Ajá, X1 más X2 entre 2, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Ah, ya me dijeron, sí, ya me acordé. Bueno. Tienen X2. ¿Qué hago? Otra vez, genero un número aleatorio, supongamos que salió B2. Esas líneas punteadas son, no las tengo que pintar. Supongamos que aquí está, punto medio es X3. Y así sucesivamente. Repitan este proceso unas 1000 veces. Van guardando estas coordenadas y lo grafican. Y me dice que sale. Se les queda ahí de tarea. ¿Ok? Bueno. Es un proceso iterativo. Mencionaban que casi siempre era por algoritmos recursivos, pero no. Es un proceso iterativo. ¿Ok? Se le conoce como el juego del caos. Ya lo vamos a ver después. Entonces tiene autosimilitud, dimensión fraccionaria, y hay algunos algoritmos, por ejemplo, el conteo de cajas, el box counting, el cual tenemos el objeto en el plano, pues en un plano, y lo que hacemos es cuadricular el área, y vamos contabilizando
los cuadrados que quedan dentro o que quedan superpuestos en el objeto fractal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el chiste aquí? Pues ir haciendo mucho más pequeña la cajita. Entonces, por ejemplo, si aquí cuento, pues aquí voy a tener, no sé, unos 15 cuadrados. Pero aquí voy a tener mucho más. Y entre más fina sea la partición, pues voy a tener más elementos. ¿Ok? Entonces, si son distintas medidas que yo tengo que plasmar en función del tamaño de la caja y la cantidad de elementos que cuento. Cuando los grafico, eso decae exponencialmente. Voy acá. Voy a tener que aquí tamaños de caja muy grandes, pues los conteos van a ser bajos, ¿no? Y si tengo, ese es tamaño de caja, ¿no? Voy a poner aquí TAM. Y este es conteo de cajas. Ajá. ¿Qué va a suceder con tamaños muy pequeños? Pues voy a tener muchos conteos de cajas. ¿Están de acuerdo? Entonces esto va a decaer exponencialmente. Los grafico en coordenadas logarítmicas, me genera una pendiente. El pendiente de esa gráfica es D, es la dimensión fractal. ¿Ok? Bueno, no profundizo, pero ya lo vamos a hacer con calma después. Entonces, ¿qué propone Hurst? Lo que quiere hacer Hurst es tomar estas series de tiempo de mercados financieros y proponer una medida en el cual pues explote la similitud que tienen esas series de tiempo en función de medidas de ese tipo, de la dimensión fractal. Entonces estamos asumiendo, o asumimos, que pues estas series tienen comportamientos fractales. Si aplicamos el método, debemos tener esas dimensiones. Bueno, el algoritmo es un poco intrincado, ¿no? Un poco complicado, digamos. Aquí sí sería el término complicado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo que tenemos, voy a poner la idea primero antes de explicar. Tengo mi serie de tiempo de n elementos y lo que voy a hacer es ir particionando. Es como la idea del conteo de cajas. Particiono la serie en dos. Primero me tomo la serie completa, luego particiono en dos, luego en tres, luego en cuatro, luego en cinco y así sucesivamente. Entonces voy a tener una serie de medidas donde pues voy a tener que calcular el rango escalado, así se le llama, rango escalado, ¿no? Cuando me tomo toda la serie de tiempo, cuando hago particiones de dos, cuando hago particiones de tres y así sucesivamente. Cuando las grafique, me va a generar una serie de puntos en el cual pues voy a tener que ajustar a una recta y la pendiente de esa recta va a ser la dimensión fractal del objeto. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Qué se hace para encontrar el rango reescalado de cada una de las particiones? Pues todo este procedimiento. Primero se calculan las diferencias de los precios y se les aplica el logaritmo, ¿no? Posteriormente se le saca la media a cada una de esas particiones. Se saca la diferencia de la media con cada uno de los elementos de las particiones. Se hace la suma acumulada en cada una de las particiones. Posteriormente saco el máximo y el mínimo de cada partición. La desviación estándar de cada partición y entonces tengo esa división de los rangos, esa diferencia de rangos entre la desviación estándar me da el rango reescalado de cada partición. Pues bueno, es ahí un poco complicado. Dice acá. Con razón, la imagen del curso es de una imagen de geometría fractal. Ah, sí, y la vamos a hacer en futuros, en las siguientes sesiones. Entonces, bueno, implementamos todo este procedimiento para hacer el ejercicio de la serie de tiempo del IPC. ¿Ok? No está sencillo, sí, nos costó un poco de tiempo hacer esto.
Pero aquí viene lo importante. Según la pendiente de cómo estamos ajustando en este algoritmo, pues nos dice propiedades cualitativas de la serie, ¿ok? Si ese índice de Hurst estuviera en 0.5, lo que nos dice es que ese proceso de la serie sería aleatorio, con correlación cero. Entonces estaríamos en un escenario puro de un caminador browniano, ¿no? Evidentemente, pues no estamos ahí, por lo que ya mostramos. Entonces, o puede ser que sea menor que 0.5 o mayor que 0.5 cuando sale Hurst. Entonces, ¿qué implica cuando sea menor que 0.5? Que esa serie presenta ruido color rosa. No sé si han escuchado ese ruido de color rosa. Es una superposición de ondas de todas las frecuencias. Y si ustedes ven todas las frecuencias, pues escala como una ley 1 entre F. Entonces, muchos de los fenómenos naturales se comportan de esa manera, ¿no? También, bueno, pues la memoria del sistema tiene muy poca memoria, casi nula, pero también hay, pues digamos, esos incrementos seguidos de unos decrementos que van haciendo que pues se quede esta memoria pues sea casi nula, ¿no? ¿Qué pasa con el caso cuando h es mayor que 0.5? Pues tenemos correlación. Aquí hay correlación en los datos y se le considera que hay memoria a largo plazo, ¿no? Una Entonces, pregunta, si estamos en un escenario, ¿sí? En el caso uno es, por ejemplo, son todos los procesos que tienen reversión a la media se pueden modelar de esta manera. Si tienen reversión a la media RAI, entra ahí. Por ejemplo, con las tasas de interés, ¿no? Que cuando se hace la modelación, se considera que la tasa de interés tiene un proceso de reversión a la media, nunca se aleja infinitamente ni sube, ¿no? Sino que tiende a regresar a una media de largo plazo. Es el primer caso donde hay reversión casi inmediata respecto a la media, ¿no? Eh, por ejemplo, un día estará oh, por encima de la media, en el otro día, o en segundos, ¿no? Por debajo de la media. Ujú. Es el primer caso, entre 0 y 0.5 H. De acuerdo. Gracias. Bueno, entonces dependiendo del índice podemos caracterizar esa serie de tiempo. Tenemos el IPC de 1990 al 2023. Ponemos los rendimientos logarítmicos y lo que sale es pues magnificar estas diferencias, hacer visibles las diferencias que hay entre los precios, la suma acumulada que tenemos que crear para sacar el rango reescalado. De aquí se saca el máximo y el mínimo. Posteriormente a la desviación estándar, se saca el promedio. Y entonces aquí tenemos un índice de Hurst de toda la serie del IPC con las distintas medidas, ¿no? Con una partición de 10. Entonces, a partir de ahí lo que se hace es ajustarlo a la recta y nos sale que tenemos un Hurst de 0.51. Entonces, pues tenemos en este caso, el caso 3, en el que tenemos un efecto de memoria a largo plazo, ¿no? Una cierta correlación en los precios. Ahora, ¿cuántas particiones necesitamos crear para tener una medida adecuada? Entonces, bueno, eso también es un reto, hay que explorarlo a través de los errores de ajuste que hay con los diferentes escenarios. Y nos dimos cuenta, después de un análisis numérico, que el Hurst hay que buscar la estabilidad. Por ejemplo, aquí tenemos dos experimentos con dos medidas, en el que vamos incrementando el número de particiones. Aquí vamos viendo cómo el Hurst se va adaptando hasta llegar a una cierta cota.
al igual que el error estándar, del ajuste que hacemos a través de los datos, pues también se estabiliza, ¿no? Entonces, a partir de esto, nosotros decidimos tener un tamaño de partición de tamaño 80, por ejemplo. Si tomamos una partición de mayor número, lo que hace es que el método se puede volver inestable, y eso no nos conviene, ¿no? Pues bueno, tenemos que tomar ahí ciertas decisiones. Y tenemos aquí para toda la serie del IPC, pues tenemos ese HURS de 0.52, donde evidentemente pues hay un efecto de correlación, ¿no? Además vean que pues escala, esas particiones que hacemos escala bastante bien, se ajusta bastante bien a esa recta. Lo que nos indica que estamos frente a una estructura fractal, ¿no? O sea, hay muchas implicaciones sobre esto. Pero vamos un poco más allá. Estamos viendo que las fluctuaciones cambian conforme cambia el periodo de tiempo. No es lo mismo el 2000 que el 2010 o el 2020, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Pues podemos aplicar HURS a cada periodo de tiempo, ¿ok? Es decir, tomamos una técnica, vamos a aplicar una técnica que se llama de windowing, como de ventanas. Entonces vamos a ir recorriendo las ventanas y vamos calculando HURS conforme va aumentando o incrementando la serie, ¿ok? No es lo mismo esto que veíamos, las fluctuaciones que aparecen aquí, de las que aparecen de este lado. Vamos a ver, veamos. Después de correr todo el script nuevamente, pues tenemos esta gráfica de HURS, ventana móvil, el cual, bueno, seguimos investigando, pero vean, aquí, bueno, nos falta el periodo de fecha, ¿no? Recuerden, se toman ventanas de tamaño 1000 datos. Entonces se calcula HURS y eso es lo que nos va arrojando respecto a la serie. Al principio, en los 90s, por ejemplo, teníamos un HURS alto, 0.65. Y digo HURS alto en comparación de todo lo demás. Posteriormente tenemos una caída aquí, que son los datos del 2008. Entonces vamos viendo una disminución de HURS. Y estos datos de aquí corresponden al periodo de la pandemia. Entonces vean, la línea punteada que me dice, es ese H.5 donde estamos en un régimen de caminador aleatorio, ¿no? Lo que sucede aquí es que hay una transición de fase. Pasamos de una serie donde tenían efectos o memoria a largo plazo, correlaciones, a donde tenemos pues una estructura de poca correlación, pero también permanece siempre la estructura fractal, ¿no? ¿Qué sucede aquí? Yo creo que Ray nos podría decir aquí algunas implicaciones sobre este transitar. Posteriormente, acabando la pandemia, empieza otra vez a subir y sube rápidamente, ¿no? Otra vez hay un efecto de memoria, de correlación en los precios. Entonces, esto es un hallazgo pues bastante interesante porque los mercados cambiaron su dinámica en ese periodo de pandemia, ¿no? Incluso en la crisis del 2008, más o menos por acá, pues sí disminuyó, pero aquí cruzó ese umbral del 0.5. Entonces, bueno, Ray, ¿necesitas complementar? A ver, o agárralo. Pero no ya. Ah, Bien. ¿Qué vemos aquí entonces si consideramos que nos está mostrando una memoria de largo plazo? Si tomamos como referencia este punto 5 que como referente, ¿no? Del modelo de
caminata aleatoria, que es el fundamento estadístico, ¿no? de mercados financieros eficientes, aquí nos da una dinámica pues global, ¿no? de todo el sistema y cómo en todo momento se deja ver un patrón de adaptación, ¿no? Porque es memoria de largo plazo, ¿no? Así, por ejemplo, cuando tenemos un HURS de 0.65, que es el extremo izquierdo, eh, eh, pues, pues hay bastante adaptación, hay autocorrelación, ¿no? En la serie, ¿no? Y, 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 y cómo en cada momento sí va hacia la baja, pero a fin de cuentas creo que hay autocorrelación, hay adaptación, pero en ningún momento aparece esta cuestión de, de un comportamiento aleatorio, ¿no? Entonces, eh, los únicos casos de comportamiento aleatorio serían solamente 2 puntos, ¿no? Que es cuando el valor del experimento es alrededor de 300, ¿no? 300 observaciones, ventanas móviles, ¿no? ¿Sí? Entonces, llama la atención cómo podemos detectar tal vez patrones, ¿no? Distintos, ¿sí? Hay periodos en donde H va a la baja, hay periodos de estabilidad también, pero cómo llama la atención la etapa de la crisis de la pandemia, ¿no? En donde tenemos un valor de H por debajo de 0.5, ¿no? ¿Sí? Y parece, bueno, se muestra, ¿no? Que hay un patrón, esto que decía, que nos preguntaban, ¿no? Hay un patrón ahí antipersistente, ¿no? Me parece que hay cambios, ¿no? De movimientos reversibles, ¿no? Alrededor de la media, ¿no? Son estos casos de cuando las ventanas móviles están por 300, ¿no? Entonces, repito, es el caso de la pandemia, ¿no? Y después, pues comienza a aumentar inclusive aumentar en términos de correlación, ¿no? De la serie, ¿no? Y bueno, pues nos muestra que es un sistema altamente persistente, ¿no? Después de la pandemia, ¿no? Y aquí hay hipótesis, ¿no? Que se manejan, ¿no? Que después de ciertas condiciones de crisis, pues hay un ánimo, ¿no? O sea, hay una reinvención, ¿no? De los inversores, una reactivación de los inversores, ¿no? Lo hacen con más ganas, con más frenesí, ¿no? Periodos de optimismo, ¿no? Me parece que se pueden incorporar elementos, ¿no? De juicio, ¿no? Creo que es en lo general, Sí. ¿no? Bien, muchas gracias, Ray. Pues bueno, esos son los resultados a nivel, pues digamos, global de la serie del IPC. Ya para finalizar, lo que queremos establecer con esto es un estudio tipo top-down. O sea, estamos en una escala macro, haciendo el análisis de una serie de tiempo a través de una medida fractal. Pero no estamos proponiendo algún mecanismo que genere esa información. La segunda parte, que ya se los vamos a poner les vamos a grabar el video, porque ya no nos da tiempo, es una propuesta de causalidad de este tipo de fenómenos. Y creemos, les dejamos una lectura donde planteamos un modelo, para que lo puedan leer, basado en el modelo de la pila de arena propuesto por Perback y su equipo, en el cual, pues bueno, el sistema tiende a un estado crítico por sí solo a través de las interacciones que hay de manera local. Entonces hay una reorganización del entorno, del espacio, donde se optimiza el flujo de información
en este caso las perturbaciones, y bueno, creo que podemos acoplarlo con, a nivel de un mercado, o modelar, utilizarlo para modelar un mercado de especulaciones, tener una base para proponer estos como cambios cualitativos que hay en la serie, en este caso, pues en la serie fractal, ¿no? Pero bueno, ya se los grabamos, ya no vamos a abordar esta parte, ponemos un video complementario, y bueno, pues creo que me parece que fue una serie, bueno, una sesión muy, muy buena, mucha información, pues tanto que no alcanzamos a cubrirla, pero vean los videos para que se puedan dar una idea de esta parte del modelo bottom-up, ¿no? ¿No tengan alguna duda o comentario? ¿Sí, Rocío? Bueno, una vez que ya generamos las gráficas y todo eso, ¿cómo lo vamos a analizar? ¿Hay algún libro que nos recomiendes? A ver, nuevamente porque se cortó al principio. Una vez que ya se generaron todas las gráficas y todos los modelos, pues tenemos que analizarlos. ¿Cómo hacemos ese análisis? ¿Hay algún libro que nos recomiendes o curso o tutorial o algo así? Sobre el análisis de modelos, Sí, análisis de los datos. Sí, modelos, datos, todo eso. pues depende de qué enfoque o qué quieras modelar, pero el libro de Sayama que les pusimos en el Classroom es bastante bueno, abarca análisis de series de tiempo, también modelos bottom-up, redes complejas, entonces yo creo que por ahí podrías empezar con la introducción y dependiendo de tus inquietudes, pues podemos ir profundizando. Pero yo creo que ese es adecuado ahorita. Porque también como que lo que he visto es que pues, podemos tener un dato, no sé si hayas visto, como, hay un anuncio que dice, este punto es rojo y el punto es verde. Entonces como que a veces cambian de contexto y luego resulta que la persona era daltónica, le ponen otros lentes y ya se ve otro color, ¿no? Entonces como que también me parece que esto de los datos se puede prestar como la visión de cada persona y luego cada persona lo interpreta de diferente manera. ¿O crees que Bueno, solamente haya una interpretación? ¿O tú qué opinas con respecto a eso? bueno, los análisis que le estamos mostrando, pues están fundamentados matemáticamente. Hasta ahí llega y ya la interpretación que tú les quieras dar, bueno, ya podrás tener ahí cierto alcance, ¿no? Pero todo lo que le estamos dando está fundamentado matemáticamente y también, pues, computacionalmente. Pero bueno, sugiero que explores este libro de Sayama para que veas un poco de los análisis y también, pues, lo que te estamos dando ahorita viene de libros, viene también de artículos. Entonces, bueno, muy poco es, digamos así, sacado de nuestra imaginación, ¿no? Entonces, todo viene ya fundamentado en artículos y libros. O sea, yo confío en todo eso. O sea, el punto es que una vez que ya se obtuvo el dato, mi pregunta es, ¿cómo lo analizo? O sea, ¿qué digo? Esa es como mi pregunta, porque o sea, yo he tenido unas gráficas y a lo mejor yo la interpreto de una manera y otra persona de otra y así. Pues es como, ¿qué dices de la gráfica? O del modelo o eso. O sea, yo confío en toda la información que nos das. O sea, el punto es, una vez que ya salió el resultado, o sea, ¿cómo voy a interpretarlo? Es eso. Yo creo que ahí depende ya del objetivo de tu investigación y bueno, va alineado con tus hipótesis, tu marco teórico, a qué quieres llegar. Entonces, bueno, pues creo que por el momento te podría decir esto. Si quieres, lo vamos platicando en el Classroom y vamos haciendo ahí también aportaciones de los demás asistentes. A ver qué opinan sobre esto, ¿no? ¿Les parece que hagamos esto en Classroom? Sí, muchas gracias. Sí, de nada, Rocío. ¿Alguna otra pregunta?
¿Todo bien? Ah, ¿bien? ¿Todo bien? Ok, Todo bien. bien, excelente. Bueno, pues cerramos con esto nuestra sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Consulten el Classroom para materiales, los videos, también que repliquen pues algunos de los ejercicios. Y bueno, cualquier duda o comentario estamos ahí pendientes.